Viajeros y exploradores del Cosmoverso, bienvenidos a una edición especial de Cosmoversus Podcast a bordo de la Estrella Fugaz. En esta ocasión quiero compartir con todos vosotros una fecha especial. Y a pesar de no ser una cantidad reseñable de años, me apetece celebrar, por fin, el tercer aniversario del podcast, iniciado en 2021, concretamente el 29 de enero. Pero no quiero enrollarme y realizar un programa de varias horas, porque realmente no tengo ni tiempo ni contenido para ello. Habréis comprobado que en los últimos meses no ha habido nuevos episodios, y es que el trabajo y ritmo diarios me tienen, por el momento, muy ocupado. Pero no desesperéis porque este paréntesis me está ayudando a plantear y replantear aspectos del podcast para ofreceros aún mejores contenidos de mayor calidad, también en el aspecto técnico. Lo que sí quiero mostraros es un resumen de lo que ha sido y es el proyecto de Cosmoversus. Ya lo conté hace unos meses en el primer especial donde anuncié el cese de actividad del sitio, de la página web. La intención sigue en pie, pero todavía podéis acceder, no sin ciertos problemas de certificados digitales y esas cosas que a San Google le gusta tanto de imponer. Recordaréis el primer videopodcast que realicé en colaboración con Inculturetas en su estudio. A veces quisiera saber si merece la pena aumentar la experiencia y realizar más episodios en vídeo. Me encantaría saber vuestra opinión en comentarios. Por mi parte, estoy muy satisfecho con el resultado obtenido y he considerado llevar a cabo este tipo de contenido todavía en mayor cantidad. Pero por el momento el formato general de Cosmoversus Podcast será en audio. Y para no aburriros más, quiero agradecer a todos mis seguidores el estar siempre ahí y no perderse un solo episodio que preparamos con toda la ilusión desde el primer día. Por aquí hay gente que me quiere bien y se ha molestado en mandarnos esta felicitación tan emotiva. Es tal el volumen de libros que se publica actualmente que si una librería tuviera que exponerlos todos en su escaparate, un libro apenas tendría 15 minutos en el mostrador antes de que lo retirasen y pusieran el siguiente libro publicado. Está claro a todas luces que los simples lectores que queremos poder optar a un libro y no morir ante tal avalancha de publicaciones, necesitamos la ayuda de alguien con criterio literario. Y si tenemos que depender de gente que saca rédito de estos libros, vamos apañaos. No hay duda de lo necesario que es tener a nuestro alcance un referente independiente como es Cosmoversus. Perdón, me ha salido un gallo. Nada, cosas del resfriado. Como es Cosmoversus. Desde obras de horror cósmico, terror, solo apto para mentes equilibradas, a relatos basados en nichos, como solo videojuegos retro, pasando por zarzuelas, que narran viajes en el tiempo. Da igual el tipo de lector que seamos, ya que esta nave tan bien pilotada por Marcos Palacios, desde hace varios años ya, es todo un referente literario donde, sin casarse con nadie, nos van a traer tanto una obra recién publicada como un relato de los años 80. Porque sí, porque una obra buena lo es ahora, tanto como lo fue hace 40 años. Todos tenemos esa canción a la que volvemos recurrentemente, o esa película que vemos todos los años por Navidades sin que perdamos un ápice de interés en ellas. ¿Verdad que sí? Pues con los libros pasa exactamente igual. Por más que las voraces tendencias actuales nos quieran hacer leer lo contrario, ya no es solo por temas económicos que sea inviable tener todo lo que se publica que nos pudiera gustar. Es que necesitamos varias vidas para poder leerlo. Y eso sin salir de nuestra zona de confort. Y no solo se limitan a hacer reseñas de libros. En Cosmoversus también nos presentan a sus autores, poniéndoles ante el micro para que conozcamos sus intereses, las motivaciones que los mueven o qué les pasaba por la cabeza en el momento en que escribieron ese giro argumental tan insospechado o esa chufa de final que nos fastidió todo el libro. Hemos tenido acceso a Cosmoversus como una web durante años. ¿Que no tenéis tanto tiempo ya para leer o para conectaros? Pues ahí tenemos el podcast para escucharlo tranquilamente mientras vamos en el coche camino al trabajo. Así es como escucho yo tanto las reseñas como las entrevistas. Y además, últimamente han expandido en formato vídeo en plataformas populares como YouTube, donde además de oír, vamos a poder ver a estos autores. ¿Qué más podemos pedir? Ya solo faltaría que nos pusieran una línea del teléfono para poder llamar tranquilamente a Marcos y preguntarle: Oye, ¿te has leído este libro? ¿A ti qué te ha parecido? Pues tampoco es tan mala idea, ¿eh? Espera que me la voy a apuntar. Sugerir a los de Cosmoversus que hagan un teléfono de la esperanza literaria. Aquí se escribía con acento, no me acuerdo. Bueno, ¿por dónde iba? Sí, como se suele decir, si no existiese habría que inventarlos. Y sé de buena tinta
que a Marcos Palacios le queda cuerda para rato, tanto como lector como escritor. Vamos, si hasta los de terror y nada más le han adaptado a ficción sonora varios relatos suyos, como ese de Limpios de Maldad. Si no lo habéis oído, escuchado Canela en Rama. Lo dicho, es precisamente ahora, con la explosión de opciones audiovisuales y alternativas de ocio que tenemos, cuando necesitamos más que nunca una guía y un referente de peso. Y por eso estamos de celebración. Y quería felicitar por su aniversario para que cumplan muchos años más, trayéndonos tan buenos títulos a nuestro querido blog, podcast, video podcast o en lo que tengan a bien evolucionar con las nuevas tecnologías venideras. Cosmoversus. Jorín, cómo tengo la garganta. Nada. Literalmente me voy a hacer gargaras. A pesar de hacerse llamar así, el friki carroza, Adrián no es en absoluto ningún bruto. Todo lo contrario, es una de las personas más sabias y creativas que conozco. Adrián, no puedo más que darte las gracias por esta felicitación y desearte lo mismo en tus canales y proyectos de Inculturetas e Inculturetas Relatos, durante todo el tiempo que duren y, ante todo, colaborar con ellos. No está de más añadir que la adaptación a ficción sonora de mi relato Al diablo le gusta leer ha sido increíble y agradezco todo tu entusiasmo y todo tu buen hacer creativo y técnico en la producción. Dejo el enlace en la descripción, por supuesto, para quien quiera asomarse a este horror que has creado con tu ingenio. Tras esta breve arenga, quiero regalaros algo mío, algo personal. Y no estoy hablando de mi trabajo en el podcast ni de invitaros a pasar un rato conmigo tomando un café. Si por mí fuera, estaría en todas partes hablando con todos vosotros. Me refiero a algo más literario. Unas líneas de uno de los relatos que conforman mi segundo libro, aún en proceso de edición, y que espero que muy pronto vea la luz. Este relato se titula Los 100 años de Cenicienta, y este es su principio. La vecina del tercero paseaba por los pasillos del resto de pisos buscando a alguien con quien fingir tropezarse y de este modo calmar su desesperada soledad. La veía en la penumbra, su figura hirsuta y envuelta en lana marrón, desprendiendo un fuerte perfume a talco, alejado de la apariencia a abandono del cuarteado y viscoso rostro. Dirigiendo la mirada de aquí a allá, se las arreglaba para no activar los sensores de luz de los pasillos hasta que llegaba a cierta distancia y era descubierta por los impactantes ojos de buey. Entonces, su cabello gris, que había intentado peinar por mucho que se resistiera, revelaba meses de descuidados lavados. Sé que no era el único que la evitaba a ciertas horas de la tarde o por las mañanas muy temprano cuando salía al trabajo con prisa. Era capaz de clavarte al suelo con su siempre conversación oportuna, de esas que surgen tan espontáneas e hiladas que parecían haber empezado horas antes, pero que resultaban ingeniosamente intelectuales. Incapaz de negarme, y hasta que no pasaba un tiempo prudencial en el que la dejaba hablar un mínimo para satisfacerla, la interrumpía y me adelantaba a la puerta de salida del edificio con objeto de no darle oportunidad alguna de seguir con su interminable garla. A veces continuaba en soliloquio, la escuchaba a través del cristal a lo lejos, y después, dándose por vencida, agachada como un arbusto bajo el temporal, volvía sobre sus pies hacia las escaleras y reanudaba su búsqueda de nueva audiencia. A menudo su tema principal de conversación era el portero. Verdad o no, la hostilidad que emanaban sus palabras parecían perfilar cierto dolor enquistado, más que enemistad. Quizá él la trataba como a un cacharro inútil, como a esas personas que no hay que tomarlas en serio, porque no se hacen de respetar. No llegué a saberlo porque tampoco tenía mucho interés en tratar a aquel hombre de bulboso aspecto que, a mi parecer, era prescindible en la comunidad. La impresión que iba formándome de mi vecina no era negativa, y con el tiempo le tomaba cada vez más cariño. A decir verdad, nunca hablaba mal de nadie, y su empeño en tener compañía resultaba admirable, pues sabía que estaba más sola que el silencio de su propio piso. Poco a poco, y sin que ella tuviera que mencionarlo, descubría algo sobre ella, más por sus gestos y las palabras que omitía que por lo que contaba de sí misma o su situación personal, datos que procuraba ahorrarse y que, si la conversación derivaba en ello, desviaba ágilmente la atención sin darme la oportunidad de insistir. Toda aquella demostración de habilidades coloquiales la hacían sobresalir por encima de muchas personas incapaces de decir una sola palabra
o desconocían el arte de mantener una conversación sana y agradable. Una y otra vez quise averiguar sobre su vida para conocerla un poco más, comprenderla, pero no daba su brazo a torcer. Siempre escapaba, con su abultado bolso de tela colgado de la rebeca de lana gris, a juego con su mirada, y que parecía pesar tanto como lo que fuera que cargara en su conciencia, a cualquier intento de indagación. En cambio, jamás consentía en intervenir con silencios incómodos a mis preguntas. Creo que en la oscuridad rutinaria de su vivienda preparaba por escrito lo que tenía que decir y los temas que podían surgir de cualquier encuentro. Los estudiaba detenidamente y cuando los asimilaba como suyos, ponía en marcha toda la maquinaria lingüística sin dejar huecos en los que la indiscreción de su interlocutor pudiera penetrar. Tocada y hundida. No, la señora del tercero podía conmigo y con cualquiera en muchos aspectos. No solo la edad le había otorgado ya el respeto de quien sabe que tiene razón, más por sabiduría que por su propia opinión. Tal vez su inocencia y acaparadora atención la habían convertido en un fantasma encantador. Uno de los contenidos que quiero anunciar para las próximas semanas trata de extensas reseñas ya publicadas en el sitio, al igual que hice con las reseñas de Isaac Asimov y Fundación, publicadas en una famosa web de contenido de cómics y series con carácter familiar y que os ofrecí en formato audio al principio de estos viajes estelares. Así quiero hacer también con otros temas, autores y obras que seguro os gustarán. De momento dejaré que aún sea un misterio para que os rebanéis el cerebrito, hastiado de tanta red social, a ver si sois capaces de adivinar a qué reseñas me refiero. Y aprovecho para hablar sobre un tema delicado. Otra vez. El sitio Cosmoversus, sin actividad desde hace ya algunos meses, continúa en línea, como he dicho antes, pero por poco tiempo. Mantengo mi posición de pasar a blog todo el contenido para que no se pierda, con la intención de retomarlo de nuevo en un futuro, si fuese necesario. Mantener el servidor del sitio es algo que personalmente no puedo permitirme a causa de la economía. Comprenderéis que tengo cosas mucho más importantes en las que invertir mi vida. La idea es que a lo largo de abril el sitio desaparezca. Llegado el momento lo notificaré y promocionaré el blog en las redes sociales para anunciaros dónde podéis consultar todo el contenido que hasta ahora ha ido engrosando este proyecto. Para ir finalizando con las novedades, ya habréis notado que he regresado al logo clásico, al original, al del proyecto general de Cosmoversus. A partir de ahora, el podcast llevará ese logo que diseñé hace ya algunos años y que ha tenido algún cambio de fuente y de color que se ha mantenido en su esencia igual hasta ahora. Después de hablarlo con allegados, también he decidido volver a la sintonía que usaba antes de la última que ya conocéis, porque creo que resultaba más característica. En fin, que todos estos cambios sean por el porvenir del proyecto Cosmoversus, y aunque ahora haya quedado solo en el podcast, es algo más grande que irá desarrollándose con el tiempo. Quiero dar paso a otra felicitación que me ha llegado de parte de unos grandes amigos de Cosmoversus y cuyas voces os van a resultar familiares. Buenas a todos, soy Kane Arthurson. Y yo soy Margot Costa. ¿Y qué vamos a decir de Cosmoversus? La entrevista, o mejor dicho, las entrevistas que nos hizo Marcos fueron de las más divertidas que hemos hecho en los referentes temas que hemos tratado, sobre todo por una cosa muy importante y un detalle que nos gustó muchísimo, que fue que es el único entrevistador, o de los pocos entrevistadores, mejor dicho, que se ha mirado mínimamente los temas que vamos a tratar. Eso, por muy obvio que parezca, es un detalle muy a tener en cuenta en los días que corren. Pues nada, solamente queremos darte las gracias por este proyecto, porque es una oportunidad para todos y que es súper interesante todo lo que estás llevando a cabo. Ni que decir tiene la cantidad de temas que trata en este espacio, súper interesantes y muchísimos más que seguramente va a tratar en el futuro. Muchas felicidades por esos 3 años y que sigan otros 33 más. O por lo menos 333 más. ¡Qué narices! Que con la tecnología de hoy en día seguramente será posible. Un abrazo inmenso. Un abrazo a todos. Un abrazo, Marcos. Siempre Margot y Kane, Cosmoversus es y será vuestra casa y vuestro cobijo.
No tengo más palabras de agradecimiento hacia vosotros porque no existen y vaya este comentario mío como muestra de gratitud y cariño hacia vosotros, que tanto me habéis apoyado y que con tanta cordialidad habéis accedido siempre a colaborar en este proyecto. Espero impaciente seguir haciéndolo mientras el tiempo nos lo permita. Y tengo otra curiosidad que contaros. Cuando empecé en iVoox creía que la mayoría solo consumía esta plataforma, así que, siguiendo el consejo de gente cercana, decidí hacer notar el podcast en muchas otras plataformas. Y así estoy en Amazon, en iTunes, Podimo, Google Podcast, aunque pronto va a desaparecer, Spotify y en YouTube. La verdad es que es un lío tener tantas cuentas y estar pendiente de hacer todo. Mantener las actualizaciones, compartir los enlaces, recordar al público dónde puede escuchar el podcast, subir y configurar las cuentas. Pero al final, como me han dicho mucho, que te vean es lo importante. Que te vean en todas partes, que de aquí a allá te conocerán. Pues bien, eso he hecho. Es otro modo de daros también la oportunidad de que nos encontréis en la plataforma que más os interese. En el caso de YouTube y Spotify, la cosa es peculiar. Habéis comprobado que los episodios carecen de música de fondo y de las sintonías de entrada y salida de cada uno. La razón que siempre pongo es esta, la posibilidad de que borren el episodio. No todas las plataformas tienen las mismas políticas respecto a la música y para curarme en salud he preferido que con estas dos no haya ningún problema. Tampoco queda mal, ¿no? Y siguiendo con las plataformas de podcast, os anuncio que voy a comenzar la actividad en Fivecast. Fivecast es una plataforma de audios de 5 minutos, vamos, como un Twitter sonoro. Pero tengo las ideas aún muy tiernas, así que poco hay que contar. Es mi deseo que la experiencia en esta nueva plataforma sea satisfactoria para las dos partes. Recordad, Fivecast. Dejo el enlace añadido a mi Linktree y que a su vez podéis consultarlo en la descripción de este episodio. Reconozco que existe cierto placer en el trabajo del podcaster. En mi caso no me siento plenamente un comunicador excepcional ni un perfecto locutor. Sin embargo, desde siempre me han fascinado las labores de realización y colaboración. Esta herramienta que ha llegado a nuestras vidas hace unos años y que facilita a cualquiera, literalmente, el poder lanzarse a las ondas y al público mundial, que lleva a exponerse como lo estamos haciendo, ha servido para desarrollar la creatividad que tengo dentro y explotar este mundo fascinante de relaciones sociales. Siempre agradecido a todos aquellos que han accedido a formar parte de este podcast, aún en periodo de crecimiento y aprendizaje, y sobre todo al público que hace posible que siga grabando episodio tras episodio. Y no quiero acabar este especial sin pediros a todos vosotros qué opinéis sobre los cambios en el podcast, que aportéis ideas al proyecto y ante todo que indiquéis si preferís más videopodcast antes que solamente audios. Ha sido un placer compartir estos 3 años con vosotros, igual que ha sido una experiencia estupenda el haber tenido al lado los 4 años de Cosmoversus. No quiero acabar sin otro regalo, otro extracto de uno de los relatos de mi nuevo libro, titulado El tiempo que volvió. Gracias por estar ahí. De la alegría de la juventud deviene el pesar del mañana. Pensamiento negativo solo para quienes, como mis amigos, los protagonistas de la historia que os voy a contar, sufren de lo que yo llamo derroche de vida. Acostumbrados los dos, Jaime y Laura, a tenerlo todo en sus manos, menesterosos de empatía y gratitud para con sus allegados y familiares, dieron el venturoso paso del matrimonio en el tardío año 10 de su noviazgo. En ese tiempo habían viajado por todo el mundo, encontrando dicha y felicidad no solo en ellos mismos y su relación interesada, abierta y de tintes poco sinceros, pero al fin y al cabo sin tapujos. Lo que los unía era más bien el enfermizo desprecio por todos los que le rodeaban, incluyendo a la propia estirpe. De carácter ambicioso él, inclinada al cinismo ella, no pocos disgustos causaban a su parentela, quienes, no atreviéndose a encararlos, les dejaban maniobrar con total impunidad a su voluntad. Tal era el poder y encanto de estos dos seres astutos, dotados de la más acentuada ambigüedad que los caracterizaba como veletas del bien y el mal. Porque, y esto no lo digo yo solo,
El magnetismo que desprendían obligaba a quedarte con ellos todo el tiempo posible, atraído también en muchas ocasiones por sus voluptuosas fiestas, en las que los juegos de ironías, chácharas y chismes acababan en enemistades o fraguaban alianzas antes imposibles. Confieso que más de una vez me dejé llevar, sabiendo de antemano que el peligro de ser manipulado dependía de mí mismo, y no de su habilidad y elocuencia innatas a la hora de embaucarte, tal como un depredador exhibe sus irresistibles virtudes para atraer a su presa. De ahí que muchos lanzaran hurras al viento cuando el azar o el sino, en este caso, vino al encuentro de mi pareja de amigos para arrojarlos bien lejos de todos. La repentina muerte de un tío lejano de Laura, que no dejó descendientes, la convirtió en afortunada heredera de una acervada fortuna, modesta, eso sí. Entre las confidencias que os cuento, fui testigo en la lectura del testamento a petición de Laura, por necesidades legales, por supuesto. Por esta razón puedo detallaros más o menos, y por lo que la memoria me permite, de lo que aconteció en sus vidas a partir de ahí. Pues, mis queridos oyentes, ¿quién no ha recibido alguna vez un caramelo envenenado? Entre la fastuosa herencia se hallaba la joya de la corona, una casa, más bien parecida a un palacio, de aspecto solariego, construida en el viejo siglo XIX por antepasados bien avenidos, aunque, por lo que supe después, eran indianos cuya fortuna cayó del cielo y fue arrastrada a este lado hispano del océano. Sin pretender ostentosidad, el Pazo de Cruzeiro, tal era su nombre, albergaba varias estancias de elegancia rural, decoración sobria pero artesanal, un pequeño terreno al que daba entrada la verja con el nombre de la familia grabado en la placa superior a modo de anuncio, orgullo familiar, puedo suponer, para que todos los invitados pudieran comprobar, intimidados, qué cotas alcanzaba el poder de aquellos nuevos ricos. Para mi deslumbre, la fiesta de inauguración del Pazo de Cruzeiro fue un completo derroche. Jaime y Laura no tenían amistades, digamos, de altas esferas, pero tampoco harapientas, como ellos solían dirigirse a la gente común, entre las que yo me encontraba. Los invitados gustaban de tertulias cultas, a la altura de su imagen, formalidades y gestos opulentos, gratinados de superficialidad. Alejado de halagos que no pedía y enfurecido a ratos por no haber sabido decir no a la invitación, tomé camino para ver la casa en un tour particular e íntimo, salpicado de eructos malsonantes a causa de la cerveza de trigo que parecía llenarse en el vaso, misteriosamente, después de cada trago. En la primera planta de la casa nadie podía oírme. Tal vez abajo tampoco, entre arrullos y risotadas. Quizá era esa mi forma de despreciar a Jaime y a Laura, aunque la casa no tenía la culpa para tal venganza. ¿Era posible que pudiera sentir piedad por el palacete? En cierto sentido, sí. Sus nuevos dueños no lo merecían, en todos los aspectos. Puestos a juzgar, no merecían mi amistad que tan cándidamente los ofrecía sin pedir nada a cambio. Y siguiendo con el hilo principal de mi testimonio, permitid que me convierta en el protagonista único de los hechos que a continuación voy a relataros, más que nada porque fui el único testigo de tan sesuda situación y cuyas consecuencias iré narrando a medida que desvele ciertas claves. Andaba yo por los pasillos con el punto exacto de cerveza retumbando en las paredes, cuando escuché un golpe sordo que parecía provenir de alguna habitación cercana a mí. Una copa al suelo, una bandeja tirada de malas maneras a una mesa, me dije. Algo que formaba parte de la banda sonora de la fiesta, incluido en los excesos perpetrados aquella noche. Percibido repetidas veces, mi intuición trabajó para convencerme de que el sonido no tenía que ver con el jolgorio de abajo, sino más bien era cercano a mí. Soy consciente de que cada casa tiene sus características peculiares y únicas, tales como ruidos, sensaciones, colores, olores, y así podría seguir. Las casas son como un mundo aparte, del reflejo tal vez de sus dueños o incluso del conjunto de vidas que han pasado por ella. Crea conciencia propia, o son sus habitantes que jamás abandonan el lugar y quedan impresos como una mancha de tiempo y podredumbre sobre la alfombra. Sea como fuere, al desconocer yo el lugar, no tenía derecho a crear ilusiones sin sentido, alimentadas por el alcohol y el asco hacia mis anfitriones. Mientras ellos confabulaban en su fiesta de bienvenida, yo, solo y mareado, pululaba por aquel caserón de aspecto arrogante.
Llamé a una puerta desde la que creí reconocer el característico cascar que desde hacía unos metros, no recuerdo el tiempo que pasó, solo la distancia recorrida sonaba. Nadie respondió. ¿Quién iba a estar por allí? ¿Alguna pareja que deseaba inaugurar la casa con una muestra de afecto apasionada? Al fin y al cabo, allí nadie la descubriría. Abrí la puerta con un giro del pomo, animado por la curiosidad y los grados de más que el delicioso trigo fermentado evocaba en mi mente. Oscuridad total rota por los malditos fosfenos que, de no ser por la falta de luz, no habría advertido antes. Segundos más tarde dejé de verlos, lo cual agradecí, aunque el olor que empecé a sentir me hizo echar de menos a las moscas luminosas, porque realmente era repugnante. El insulto a mi olfato fue acompañado por un respirar entrecortado, lo que me hizo retroceder y agarrarme al marco de la puerta, con la buena o mala suerte, según juzguéis, de que acerté a pulsar el interruptor de la luz. Cosmoversus es más que un objetivo y una forma de hacer las cosas. Es un modo de vivir, de pensar, una idea sobre el modo de difundir la cultura y, mientras siga cumpliendo años, seguirá evolucionando como una persona al pasar la madurez de su vida.